salud, cultura. Éxitos 99.9. Ok, 2:22 minutos y hoy es primer jueves del mes de mayo y por eso tenemos aquí en el estudio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, esa no fue Carmen, esa fue Lili. Que tenía un pollo ahí atravesado. ¡Perdón! Sí, cuidado, no soy yo. No, por eso estoy aclarando. Y como es primer jueves de cada mes, tenemos aquí en el estudio a nuestra especialista en comunicación no verbal, comunicadora social experta, Carmen Yolanda Moreno, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Gracias, Graciela. Feliz tarde a todos los oyentes. Y vamos a hablar de un tema súper interesante. Y además ya yo empecé, ya va. Ella llegó, yo empecé a ver cómo tenía yo puestas las piernas. Vamos a hablar de los pies. ¿Cómo mantienes tus piernas cuando estás sentado? ¿Qué dice tu postura sentada sobre tu personalidad? Les prometemos que no nos vamos a ir solo por la comunicación verbal, sino algo de utilidad para toda la audiencia. A ver. Claro, la idea es que las personas puedan entender o comprender o dejarles la inquietud de qué pasa cuando tenemos la habilidad de desarrollar ese observador que somos para comunicarnos mejor, observando el cuerpo del otro y siendo consciente de nuestra propia corporalidad. Y voy a recapitular rápidamente para aquellos que se unen ahora a escuchar esta sección, un poco de... El cuerpo es una herramienta de comunicación, es la más potente herramienta de comunicación, eso siempre lo hemos dicho. Y hay dos posturas al momento de analizar la comunicación no verbal. Uno es la propia conciencia de mi cuerpo, como ese vehículo que me permite expresarme y que me va a llevar a comunicarme de una mejor manera, de una manera más eficiente. Entonces, cuando tengo conciencia corporal, puedo disponer de mi cuerpo para impactar e influir mejor con las personas con las que me estoy relacionando. Pero también hay una segunda visión de la comunicación no verbal, y es cuando yo me convierto en ese observador, cuando desarrollo mi propia atención y percepción para entender qué me está diciendo el cuerpo del otro al momento de yo interactuar. De estas dos posturas vamos a lograr potenciar nuestras habilidades de comunicación incorporando el cuerpo como esa herramienta útil para conectar e impactar. Partiendo de allí y de concibiendo el cuerpo como ese instrumento de comunicación, básicamente, y leyendo a neurociencia, el lenguaje, el cuerpo y el cerebro de Nazaret Castellano, ella dice, por ejemplo, que lo más importante para el cerebro y a lo que le dedica más atención es al rostro y a las manos. Y cuando yo te observo y estoy comunicándome contigo, lo que me da más feedback y me permite a mí regularme o entender un poquito qué me está diciendo tu no verbalidad, o sea, lo que dice tu cuerpo más allá de las palabras, es justamente la cara y las manos. Pero, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Resulta que los pies son los elementos del cuerpo que menos controlamos. Claro, pero, perdón, te voy a interrumpir un momento. ¿Cómo hago yo a mí me cuesta mirar el cuerpo de la gente? Yo estoy atendiendo a lo que me están diciendo. Entonces, imagínate, si además voy a verle los pies a la gente, no sé, me voy a distraer, Carmen. Pero fíjate, cuando incorporas este conocimiento ¿cómo hago para incorporarlo? Y cuando internalizarlo. Fundamentalmente, atención y percepción. Okay. Ubicarte en la postura del observador. Entonces yo te tengo al frente y estoy mirando, por ejemplo, que tienes las piernas cruzadas. Sí, eso está mal. Ahí hay una postura cerrada. Ay, qué horror. Entonces, pero no estoy cerrada, epa. ¿Qué es lo que nos comunica los pies de otras personas? Ajá. El ánimo que tienes al comunicarte conmigo, la intención de tu comunicación, si me estás prestando atención o qué quisieras lograr. Entonces, si al contrario, estar con las piernas cruzadas, estarías en este momento con las piernas abiertas y mirándome fijamente, yo estaría asustada y diría, bueno, aquí hay déjame interpretar qué me está queriendo decir. Pero cuando los pies están plantados en la tierra, están bien pegados al piso y están direccionados en la misma dirección del torso y de la mirada, hay coherencia en la manera de comunicar.
Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a desarrollar ese observador que somos y, por ejemplo, entender que de qué va la intención. Cuando yo estoy conversando contigo y tengo los pies desalineados y, por ejemplo, están ubicados en la dirección de los pies hacia la puerta, quiere decir que yo no estoy cómoda aquí. Me quiero ir. Me quiero ir. Okay. Y esa direccionalidad muchas veces se convierte también en un signo de incomodidad, de que estoy diciendo mentiras, o de que quiero colaborar, por ejemplo, o de que me interesa en un momento en cuando hay, por ejemplo, un acto de seducción. Y cuando estamos por ejemplo, vamos a traer el ejemplo del acto de seducción. Cuando alguien me gusta, mis pies, lo más probable es que estén, bueno, ocurre siempre, mis pies van a estar hacia la dirección de mi foco de interés. O sea, hacia el objeto. Hacia el objeto de mi interés. La persona que te gusta. Exacto. Eso ocurre, pero en materia de negociación de ventas, Ajá, por ejemplo. Y aquí yo lo tenía anotado. ¿Cómo utilizo esas herramientas para el negocio? Si tú estás sentado frente tú estás vendiendo y estás sentado haciendo una propuesta y la otra persona tiene los pies cruzados, ahí hay una resistencia. Hay una resistencia a negociar. Hay una resistencia que te está diciendo que allí no vas a conseguir nada. Entonces es importantísimo el tema de observar ese movimiento. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es regularnos nosotros y regular al otro, influir en el otro. Entonces yo puedo tomar la decisión en ese momento de cambiar mi estrategia de venta y buscar otras maneras de lograr el convencimiento y cuando tú empiezas a ver que las personas empiezan a modificar su postura y empiezan a poner los pies más juntos y se destrancan, hay un descruce de las piernas, entonces allí eso te da una indicación de que vas por buen camino. Pero eso se adquiere con la práctica. Claro, porque eso es exacto. ¿Cómo lo internalizamos? Que yo te preguntaba, ¿cómo se adquiere con la práctica? ¿Cómo hago yo siempre estoy pendiente de lo que la gente me está diciendo y a veces el cuerpo se me va. O sea, no estoy viendo a la gente bien. O sea, a menos que sea algo muy fuerte que esté haciendo con las manos y los brazos. Es importante porque muy pocas veces tenemos conciencia corporal y como dices tú, bueno, pero yo no puedo estar pendiente de tu cuerpo, pero es que la mayoría de las veces la lectura de la gestualidad del otro es algo intuitivo, ocurre de manera natural e intuitiva. Y lo que pasa es que cuando nosotros lo hacemos consciente y nos volvemos observadores conscientes, activos y perceptivos, entonces en ese momento estamos agregándonos valor, estamos agregando una especie de don que nos permite darle lectura más precisa a ese gesto. O sea, que tendríamos entonces que imaginemos una reunión de negocios donde estamos vendiendo un producto o bueno, una reunión de negocios X, ¿no? Tendríamos que no solamente prestar atención a lo que esa persona nos está planteando verbalmente, sino también dejar un espacio de nuestro cerebro, no sé cómo decírtelo, para empezar a ver la gestualidad de aquella persona a la que está escuchando nuestro planteamiento, para bueno, cambiar la estrategia, para ver por si nos está yendo bien esto, ¿no? Es un poquito la conclusión, ¿no? Exactamente, y no olvidar que el cuerpo es un sistema completo y que de la alineación de lo que nosotros en comunicación no verbal llamamos los 3 órdenes, que es la parte que corresponde a la cabeza y al rostro, el torso y los pies, los satélites que son los pies. En la medida en que eso esté alineado, estamos logrando una coherencia al momento de comunicar y estamos viendo que estamos impactando positivamente al otro al momento de hablar. Entonces no olvidarnos de que el cuerpo es un sistema completo, no olvidarnos de que hay ciertos parámetros que nos pueden permitir llegar a conclusiones, sin embargo, nunca fuera del contexto. Siempre dentro de un contexto, porque puede ser que yo cruce mis pies sencillamente porque tengo frío o porque me siento mal, tengo un problema. Entonces hay que indagar mucho y combinar el arte de la palabra. Lo que me están diciendo tiene coherencia con lo que me está mostrando esta persona al momento de hablar. Y si hay una incoherencia, entonces poder intervenir y decir, oye, déjame ver qué está pasando aquí. Claro. Y preguntarle a la persona, por ejemplo, oye, ¿tienes frío? Y tratar no de adivinar,
intuir o de buscarle un significado a ese gesto. Pero requiere, hay un diccionario de gestos muy grande, pero lo importante es que los gestos son también polisémicos, tienen muchísimos significados. Entonces es muy difícil llegar a una conclusión. Tiene que haber un análisis global, integral, de lo que es el análisis de la palabra, más todo lo que están expresando mi cuerpo en sus diferentes órdenes. Las manos comunican algo. Pero imagínate tú si yo te estoy diciendo, es que sí te estoy prestando atención, Graciela, pero tengo mi cabeza metida en el celular. O estoy mirando hacia otro lado. Entonces ahí hay niveles de incoherencia que son muy notorios, pero hay otros que son muy sutiles. Entonces el arte de la comunicación no verbal requiere entrenamiento. Eso, oye, qué bueno que lo dices. Entonces hay que entrenarse para esto, Carmen. Totalmente. Para poder entender todo esto. Y cuando lo incorporas a tu vida diaria, lo haces de manera intuitiva, pero difícil, pero fíjate que lo traes a conciencia, entonces eres mucho más perceptivo, adquieres la habilidad de comunicarte mejor, porque para eso es que sirve la comunicación no verbal, para comunicarte mejor. Entonces yo estoy aquí sentada y estoy pendiente de cómo tengo mis pies. ¿Por qué? Porque a veces mi resistencia, mis miedos, mi ansiedad me lleva a cruzar los pies. Y entonces allí, por ejemplo, aquí yo hice un listado de 5 gestos, por ejemplo, y finalizamos. Que pueden ser, muy, muy útiles. Por ejemplo, los pies bien plantados van a denotar siempre seguridad. Mientras que si conseguimos a personas que bailan con los pies, ahí estamos viendo que la persona no tiene ningún nivel de seguridad y probablemente le pasa algo. Los pies muy juntos o con las puntas hacia adentro revelan resistencia a expresarse. Y eso es súper importante. Las piernas cruzadas denotan resistencia y una actitud defensiva. Así que tú y yo tenemos que hablar después del micrófono a ver qué es lo que qué es lo que te pasa a ti conmigo, porque tienes resistencia y una actitud defensiva. Y nos reímos, pero ahí hay muchas cosas, porque fíjate que ese es el número 4. Exacto. Piernas cruzadas, no resistencia necesariamente. y actitud. Resistencia y actitud defensiva. Ajá. El pie adelantado en la misma dirección de la mirada es señal de colaboración y serenidad. Okay. Y los pies bien plantados, ligeramente separados, es señal de equilibrio emocional. Entonces, el cuerpo completamente siempre nos va a dar pero es difícil, Carmen, perdón. Hay que entrenarse. Hay que entrenarse, es que es la única manera, pero cuando lo haces y adquieres la habilidad de la comunicación no verbal, no, me imagino. Es un don maravilloso que te permite ser más eficiente a la hora de comunicar y usar tu cuerpo con conciencia. Y de vender y de negociar. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Siempre muy interesante el contenido. Carmen Yolanda Moreira es experta en comunicación no verbal, es comunicadora estratégica y bueno, justamente empezamos por las piernas. Pero bueno, miren todo lo que hablamos. Díganme estos últimos 5 puntos. Me faltó el sexto. No, eran 5. Eran 5. Y bueno, y si quieren ampliar la información, las redes. Través de Sinergia Iberonet en Instagram. @ Sinergia Iberonet en Instagram. Allí van a conseguir, van a encontrar contenido de valor. Estamos hablando esta semana de la risa, de la importancia del sonreír. Y hay muchísimas claves allí que les van a ayudar a ser mejores comunicadores. Pelen los dientes. 2:35, vamos a hacer publicidad.